Bueno, acá estamos nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de videos orientativos para ir recorriendo un poco los contenidos de la materia. Hoy ya nos vamos a ir metiendo un poco en tema, después de los dos videos anteriores que fueron un poco a modo de presentación. Y meternos en tema es meternos con psicoanálisis y ciencia, ese es nuestro tema. Y la idea es ir pudiendo precisar un poco cada uno de esos dos términos que ponemos en relación en esta materia, psicoanálisis y ciencia. Respecto de la ciencia, algunas cuestiones ya dijimos la vez pasada, vamos a volver sobre eso, pero en principio recuerden que cuando decimos ciencia o cuando planteamos que el psicoanálisis tiene alguna relación con la ciencia, nos referimos a la ciencia moderna, es decir, la que se inaugura en el siglo XVII con la física moderna por un lado, de la mano de Galileo y con la figura de René Descartes en la filosofía. Decir eso todavía no es decir demasiado, todavía queda por explicar qué fue lo revolucionario de esa ciencia, en qué sentido esa ciencia modificó el marco de pensamiento que se tenía hasta entonces y cuáles son sus características, ¿sí? Cuestiones que veremos un poco más adelante. Hoy nos vamos a centrar en el otro término de esta suerte de ecuación, que es el psicoanálisis. Ocurre con el psicoanálisis, como ocurre con la ciencia, que es un término que tampoco tiene una univocidad, remite a diferentes teorías, concepciones y posiciones. La pregunta que cabe hacerse, que pueden hacerse ustedes y que está bien que se la hagan es ¿por qué Lacan? ¿Por qué de las diferentes concepciones del psicoanálisis tomamos en esta asignatura particularmente la enseñanza de Lacan? Es una pregunta que uno no podría hacerse respecto de Freud, por ejemplo, dado que Freud inventó el psicoanálisis con el descubrimiento del inconsciente. Uno, tratándose de psicoanálisis, no se pregunta por qué Freud, ¿sí? Pero sí cabe la pregunta respecto de Lacan, es decir, ¿por qué Lacan y no cualquier otro? ¿Por qué Lacan y no cualquiera de los otros psicoanalistas posteriores a Freud? ¿Por qué no Adler? ¿Por qué no Jung? ¿Por qué no Abraham, Jones, Rank, etcétera, ¿no? Klein. Bueno, durante mucho tiempo, ustedes saben, en Argentina, como en el resto del mundo, predominó la corriente kleiniana. Por lo tanto, no va de suyo que sea Lacan en quien nos centremos. Si yo quisiera en este video, en esta serie de videos, nos va a llevar probablemente más de uno conversar sobre esto, es dejar planteado una posible respuesta a ese interrogante, ¿sí? ¿Por qué Lacan supone en principio diferenciar a Lacan de estas otros posibles autores o estas otras posibles posiciones en psicoanálisis? Podríamos decir que Lacan se caracteriza por no haberse limitado ni a repetir a Freud, cosa que sí hizo la IPA, ¿sí? La Internacional Psicoanalítica, fundada por el propio Freud. Si ustedes tienen en algún momento ocasión de leer autores que están alineados con esa posición teórica, van a notar que desde 1900 y pico, cuando se crea la institución a nuestros días, todo el conjunto de autores que se embanderan en la IPA no hacen otra cosa más que repetir lo que ya había dicho Freud. Por otro lado, Lacan tampoco, así como no se limita a repetir a Freud, tampoco se limitó a deformar lo que había dicho Freud, cosa que sí ocurrió con otros post-freudianos. Ustedes van a ver que Lacan es muy crítico
sobre todo en esta época, en los textos que rondan este periodo que vamos a trabajar con ustedes, hay permanentes alusiones de Lacan a los postfreudianos y, y al conjunto de textos provenientes de esa posición, que eso no es una posición, y esto también hay que decirlo, no es una posición o una referencia meramente histórica. Cuando decimos postfreudiano o cuando Lacan habla de los postfreudianos, hay que poder entender ahí no simplemente a los que vinieron después de Freud, en el sentido más histórico, sino que postfreudianos quiere decir al mismo tiempo prefreudianos. ¿Sí? Para Lacan, todo este conjunto de discípulos de Freud, entre los cuales estaban sus discípulos más cercanos, pero fundamentalmente la escuela norteamericana, lo que se ha dado en llamar la psicología del yo. Es importante saber que postfreudiano designa una posición y una manera de entender la obra de Freud y que eso no se reduce a un conjunto de textos o de autores del siglo pasado, sino que el postfreudismo en un punto sigue vivo y que Lacan, si fuera simplemente una cuestión cronológica, Lacan también sería postfreudiano si por ello entendiéramos simple y solamente a todos los autores que vinieron con posterioridad a Freud. Lacan entonces, a pesar de ser postfreudiano en el sentido histórico, no lo es en el sentido teórico, ¿sí? Lacan es entonces ni un repetidor, ni un deformador de la obra freudiana. Lacan es un lector de Freud. Si no lo repitió y no lo deformó es porque se dedicó a leerlo. Y leer, como ustedes bien saben, leer es poder operar con la diferencia, es poder introducir una diferencia. Así como los niños cuando empiezan a leer, confunden las letras, las pegan, justamente porque no pueden hacer todavía una diferencia, toda operación de lectura supone introducir una diferencia. Y Lacan la tuvo, a esa posibilidad de lectura, leyó a Freud para decir algo distinto de lo que Freud había dicho. En ese sentido, no se trata de ser freudo-lacanianos, de hacerle decir a Freud cosas que dijo Lacan, ni viceversa, ni hacerle decir a Lacan cosas que dijo Freud, sino poder sostener la tensión que hay entre Freud y la lectura que Lacan hizo de Freud. En muchos casos, diferenciándose de Freud, tomando distancia de algunos planteos que Freud había hecho. Vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre muchas de esas diferencias, vamos a tener ocasión de pensar algunas de esas diferencias. Por ejemplo, se me ocurre ahora la cuestión del aparato psíquico. Ustedes saben que para Freud hay un aparato psíquico, más allá de que ese aparato, como todo aparato, por otra parte, no es localizable anatómicamente, ningún aparato lo es, el aparato digestivo, el aparato respiratorio tampoco se anclan en un órgano en particular, sino como decía Freud, la noción de aparato es una noción funcional. Vamos a ver que esa idea de aparato psíquico en Lacan no está. No hay tal cosa en la enseñanza de Lacan como un aparato psíquico, porque tiene que ver justamente con su concepción del inconsciente. Si el inconsciente a partir de Lacan tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje, rápidamente podemos decir, no es ni interior ni exterior, no está localizado psíquicamente en ningún lado, el inconsciente que tiene su estructura no podría por lo tanto tampoco ser ni interior ni exterior. Quisiera darles un ejemplo, otro ejemplo más, antes de entrar en los pormenores de la enseñanza de Lacan, donde se ve cómo Lacan, leyendo a Freud, dice y hace movimientos diferentes de los que Freud hizo. No sé si están al tanto, Lacan se doctora en psiquiatría. Lacan viene de un campo médico diferente al de Freud, ya ahí tenemos otro juego de diferencias.
Freud era neurólogo, venía de la neurología, Lacan viene de la psiquiatría, y realiza su tesis doctoral, la publica efectivamente en 1932, una tesis que lleva por título De la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad. Ese primer gran texto de Lacan del 32 realiza en un mismo movimiento un distanciamiento con la psiquiatría de la época y un distanciamiento al mismo tiempo con Freud. Hasta Lacan nadie había abordado en el campo de la psiquiatría a la psicosis con elementos de la obra freudiana. Lacan en esa tesis se sirve de la noción de narcisismo de Freud y pone a jugar esa definición para leer un caso de psicosis que da subtítulo a la tesis, que es el caso M, una paciente con la que Lacan trabaja varios años y en la cual basa su trabajo de tesis. Lacan lee el caso M con los elementos que le da la teoría freudiana y en ese punto se distancia de los psiquiatras de la época. Pero al mismo tiempo digo que con un mismo movimiento se distancia también de Freud, porque Freud, como ustedes ya deben saber a esta altura de la carrera, había rechazado el tratamiento psicoanalítico de la psicosis muy tempranamente. Es una posición que Freud no cambia hasta el final de su obra, por considerar que en la psicosis no había transferencia del paciente con la persona del médico. Es decir, que Lacan cuestiona a la psiquiatría de la época, usando esta noción freudiana de narcisismo, pero también cuestiona a Freud diciendo que sin una teoría diferente de narcisismo de la que había manejado el padre del psicoanálisis, tampoco era posible abordar la psicosis. La pregunta de por qué Lacan también se puede tomar por otro sesgo. Una es lo que les comentaba, por qué Lacan en el sentido de dar razones de por qué la elección de este autor, pero también el mismo enunciado, la misma pregunta, se podría escuchar en una coordenada enunciativa diferente, que es ¿por qué Lacan? Es decir, ¿por qué versión de Lacan podríamos comenzar a meternos, a adentrarnos en su enseñanza? La verdad es que versiones de Lacan hay también muchísimas, muchísimos libros se han dedicado a hacer presentaciones de lo que fueron sus 30 años de enseñanza, y por supuesto detenernos en cada una de ellas nos llevaría todo el año. Con lo cual vamos a tomar un sesgo, tenemos que vernos obligados a hacer una elección. Vamos a tomar una coordenada histórica para presentar la enseñanza de Lacan en estos prácticos. Yo les diría que para abordar a Lacan de manera histórica hay dos libros que es interesante tener como referencia. Uno es la biografía de Lacan, realizada por Elizabeth Rudinesco, que es esta. Quizá la hayan leído o hayan visto algún fragmento en otra asignatura. Y por otro lado hay un muy buen libro que se los recomiendo, más allá de que no es biografía de la materia, pero si alguno de ustedes resulta, como el propio Lacan decía, mordido por el psicoanálisis, en algún momento quizá les interese leer, que es de Baños Orellana, un psicoanalista argentino, que se llama La novela de Lacan. En base a estos dos libros vamos a tratar de reconstruir un poco algunas coordenadas históricas de la enseñanza de Lacan, por lo menos, es lo que me interesa en estas clases, aquellas que nos conduzcan hasta 1953, que es el año en el que Lacan pronuncia esa conferencia, que es el primer texto que tienen ustedes propuesta para la lectura. Es decir, que no vamos a recorrer toda la obra o
toda la enseñanza de Lacan, sino que vamos a tratar de ver algunos puntos, algunos mojones de esa enseñanza, por lo menos hasta 1953, para que cuando ustedes aborden la lectura de lo simbólico, lo imaginario, lo real, lo hagan con alguna idea un poco más clara de qué había producido Lacan hasta ese momento, quién era Lacan en el mundillo del psicoanálisis a esa altura. Un poco el árbol genealógico de Lacan. Acá abrimos un poco el segmento chismografía del psicoanálisis, pero yo tengo la impresión, o por lo menos es lo que me retorna muchas veces de las clases, es que a diferencia de lo que ocurre con Freud, del cual ustedes no solo leen sus textos, sino que conocen con bastante detalle su biografía, ya sea por la propia producción de Freud, es decir, por la presentación autobiográfica que Freud mismo escribió, como por la lectura de la biografía de Jones o de alguna otra biografía. En general, los alumnos cuando llegan a esta asignatura conocen bastante de la vida de Freud, conocen muchas anécdotas de Freud, saben quiénes eran su familia, conocen la famosa anécdota con el padre, conocen la historieta del piano, etc. Y me parece que con Lacan ocurre lo contrario. Se les da a leer Lacan, a veces sin ningún tipo de anestesia y sin ningún tipo de conocimiento acerca de quién fue esta figura del mundo intelectual francés. Así que yo me voy a tomar unos minutos para hacerles un comentario acerca de cómo estaba compuesta la familia, de dónde venía Lacan y cómo es que llegó al psicoanálisis. Marie-Jules de Suze y Émile Lacan son los abuelos de Lacan. De Émile Lacan viene la línea paterna de su apellido. Ellos tienen 4 hijos, uno de los cuales es Charles-Marie Alfred Lacan, que es el padre de Jacques Lacan, que se casa con Émile Brody. Émilie Brody tenía un nombre un poco más largo, se llamaba Émilie Philippine Marie. Es importante la cuestión acá de los nombres, ahora vamos a ver por qué, pero hay toda una línea, si ustedes se fijan, de nombres propios, donde aparece constantemente algo que va a tener cierto valor significante, que es el nombre Marie, presente tanto en la abuela paterna de Lacan, Marie-Jules, presente en el padre de Lacan, Charles-Marie Alfred Lacan, como en su madre, Émilie Philippine Marie. Sepan disculpar mi pronunciación francesa de los nombres. Esta pareja, compuesta por el padre y la madre de Lacan, tienen a su vez 4 hijos, 3 de los cuales llevan este problemático significante de Marie. Lacan, que es el mayor, su nombre completo era Jacques-Marie Émile Lacan, nacido en 1901, fallecido en 1981. Raymond Lacan, que no llevaba el famoso Marie, pero que fallece a los 2 años de edad. Y después otros 2 hermanos, una mujer, Madeleine Marie Emmanuelle Lacan, nacida en 1903, y Marc-Marie Lacan, el hermano menor de Lacan, nacido en 1908. Jean Alouche, un autor que les mencioné la vez pasada, hace una lectura de este asunto del Marie en los nombres, porque se da la curiosidad histórica de que los 3 hermanos que llevaban este nombre, por uno u otro motivo, se terminan desembarazando de este Marie. En el caso de Jacques Lacan, es una decisión personal, todos lo conocemos efectivamente por Jacques Lacan. Desaparece el Marie muy tempranamente, no hay ningún texto académico, teórico de Lacan que lleve el nombre completo. En el caso de la hermana de Lacan, se deshace de ese segundo nombre cuando se casa.
Y en el caso del hermano menor de Lacan, Marc-Marie, se deshace del Marie cuando toma sus hábitos y decide hacerse sacerdote. El hermano de Lacan era cura, no sé si lo sabían, y cuando asume los hábitos cambia su nombre por Marc-François en honor a San Francisco de Asís. De hecho, en el sermón que da Marc durante el velorio de su hermano, Jacques Lacan, hay un dato curioso, que es que Marc todo el tiempo habla de Lacan a secas. Es decir, no hace mención al nombre de pila de su hermano, sino que habla todo el tiempo de Lacan de acá, Lacan de allá, ¿no? Cosa curiosa si no tiene en cuenta que quien está hablando tiene el mismo apellido que el muerto. Como Marc-François Lacan tuvo cierta relevancia cultural después también, por su cuenta, cuando nosotros decimos Lacan, deberíamos hacer la aclaración, o por lo menos en Francia se hace, de que uno está hablando de Jacques y no de Marc, porque los dos tuvieron en su campo, religioso uno, psicoanalítico el otro, cierta relevancia histórica. Bueno, ¿qué más dice Jean Alouche en un librito que también les recomiendo? Les voy a hacer muchas recomendaciones bibliográficas que no son de la materia, así que no enloquezcan, no son para que las lean ahora, son para que las tengan como referencia. Jean Alouche, en este libro también muy interesante, Prisioneros de Gran Otro, hace una conjetura, por lo menos en lo que respecta a Lacan, con qué pasó con este Marie. Y es que Marie es un anagrama estricto de aimer, en francés, que es amar. Y da la casualidad, o la causalidad, de que a esta paciente que les comentaba, la de la tesis de Lacan decide llamarla Aimée, que es amada. Es decir, que según Alouche, hay ahí todo un juego significante del Marie de su nombre transformado en aimer, que es amar en infinitivo, hacia el sustantivo aimée, amada, con el que Lacan, no por nada, decide llamar a su primera paciente de psiquiatría famosa, cuyo nombre real era Marguerite Ancier. No sé si ustedes conocen a Didier Ancier, es otro psicoanalista bastante conocido en el mundo psicoanalítico, que fue paciente de Lacan, Didier Ancier, de que Lacan desconocía el hecho de que fuera hijo de su paciente de los años 30, y en el curso de su análisis, tanto Didier Ancier como Lacan se notician por las asociaciones que ese hombre que tenía tendido en su diván resulta que era el hijo de aquella paciente que había tenido años antes. Bueno, voy a dejar por acá con la parte estrictamente biográfica de esta especie de árbol de Jacques, y continúo en el próximo video ya con algunas referencias teóricas de cuáles fueron los aportes de Lacan en esos primeros años, del 30 al 50, para dar lugar luego a la conferencia del 53, que es la que nos ocupa primeramente en la materia. Les mando un saludo afectuoso y nos seguimos viendo por acá.